último domingo del año quería predicar sobre el perdón con la siguiente pregunta: ¿has perdonado este año? Y la razón por la cual lo hago es porque yo estoy convencido, y me perdonan si esto es un atrevimiento. La hermana Josefina a veces me decía en privado: yo no sé por qué este pastor le generaliza tan fácil. Y hay hermanos que yo hablo con ellos en privado, pregunto asuntos de sermones, etcétera, que con amor me amonestan. No voy a generalizar, pero si me tuercen el brazo diría que una vasta cantidad, un porcentaje inmenso, para no decir más de la mitad de los cristianos, a veces pasan el año y dejan cosas que no han perdonado y arrastran y arrastran. Creo que eso afecta la vida cristiana. Y por eso quisiéramos predicar hoy sobre el perdón. Con esta pregunta: ¿has perdonado este año? Y quisiera ir a la historia del clásico del perdón. O sea, muchos dirían: es Cristo, yo sé la respuesta. Bueno, otro, y esto es según mi opinión, la cual respeto mucho, es José. Y si usted no está de acuerdo, pues lo siento, pero yo creo que sería José después de Cristo, porque él perdonó a esos 11 sinvergüenzas hermanos que él tenía. Ya que usar la palabra, ¿verdad que lo era? Oye, ¿por qué lo vendieron? Ustedes conocen la historia. No tengo ninguna historia que vamos a profundizar, pero la de hoy sí voy a profundizar de cuando murió su papá y cuando él se quedó en Egipto solo y se quedaron sus hermanos, y bueno, la familia, y ahora se quedan preocupados. ¿Y ahora qué? Murió papi. Muchos dirían: murió abuelo Jacob, abuelo Jacob, ¿qué vamos a hacer? Y se preocuparon. Eso está en Génesis capítulo 50. Esa historia famosa, y ustedes se acuerdan. Y el que no, le invito a que al menos busque en la televisión, en YouTube, creo que es YouTube, no sé dónde mi esposa y mi familia lo estuvieron viendo, una novela brasileña sobre José, muy bien hecha. ¿La han visto? Sí, ¿verdad? Oye, dice está el día. Ajá. Venga. 231. Sí. Yo no sabía. Bueno, pues ahí tienen toda la información. Veanla, que está muy bien hecha. Sí. Puede guiar por la Biblia y por la no hay problema. Claro, hay pedazos que ellos ponen y incorporan, pero hay que hacerlo porque si no se acaba la sección en una hora. Pero está muy bien, muy bonito. Y es interesante recordar cómo y ver una vez más cómo José perdonó a sus hermanos. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 50. ¿Qué clase de cierre para el libro? Dice, versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron. ¿Tienen Génesis 50, 15? Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos... ¿Quién lo lee? Aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José. Yo me pregunto a veces si esto es verdad o mentira. Vamos, perdóname la palabrita, pero el punto está feo. Ustedes saben que yo no soy vergüencillas. Lo era. Lo era. De no ser por la gracia de Dios, y que Dios es fiel y verdadero y cumple sus promesas, de no ser por el bisabuelo de él, por Abraham, y luego por el hijo de Abraham, Isaac, y luego por Jacob, Dios hubiese freído a esos 11 y a la hermanita. ¿Ok? Pero Benjamín era bueno, por lo menos estos días, y a la hermanita. Adí. Pero la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ya había estado trabajando
Gracias a Dios por su gracia. Y entonces ellos le mandaron a decir a José, y es interesante que enviaron a decir a José, ni siquiera ellos tuvieron el coraje de ir en persona. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Yo no sé ustedes, pero yo no creo que Jacob le dijo eso. Pero bueno, siempre está la interrogativa, no sabemos. Bueno, puede ser y no puede ser. Por eso, pues es una aclaración, no es que la palabra de Dios está mintiendo, no. Recuerden, esa es la palabra de estos muchachos. Bueno, de estas personas ya mayores. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y así lo pusieron, los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaba. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él. O sea, después que mandaron la noticia, ellos llegaron y se postraron. Claro, ellos habían aprendido eso del padre Jacob, porque Jacob, solo su nombre, mentiroso, era sinvergüencita también. En la psicología, que yo no mantengo eso, existe algo que se llama maldición generacional. Los cristianos han adoptado eso para predicar eso. Yo no creo eso, de esa manera en que muchos lo predican. No obstante, hay algo interesante, que a veces lo que hizo el abuelo lo hace el hijo y después el nieto, y es una cadena. ¿Okay? En criminología esa es una teoría muy fuerte, y por eso es que a veces, y está en criminología, no lo dicen porque parece racismo, pero es una teoría en criminología donde se cree que hay barrios que están ya, o se desaparece el barrio completo, o ni con educación, o se desaparece, o le metemos manos con una tropa especial. Ese es el razonamiento de la policía y del gobierno federal en algunos lugares, porque ellos piensan que hay cosas que no se van a enderezar nunca, ni a arreglar, porque lo aprendieron por generaciones. Pero claro, aquí estamos hablando de la gracia de Dios. Y ellos aprendieron que Jacob, cuando tuvo problemas con su hermano, ¿se acuerdan que él mandó aquella ocasión cuando fue a encontrarse con ellos, a la familia delante? ¿Se acuerdan de eso? La razón es porque Jacob era vivo, mandó a los niños, mandó ganado, etcétera, y se puso atrás, bueno, la mujer, etcétera. Ah, qué vergüenza Jacob. Y entonces los hijos ahora hicieron eso. Pero José les respondió, versículo 19, no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermanos, bienvenidos a lo que la palabra de Dios enseña en cuanto al perdón. Si tuviese mucho tiempo, yo hubiese predicado 2 horas, pero en ese caso sé que todo se iría. Si tengo el tiempo para varias semanas, cada punto de esto sería un sermón. Así que yo voy a poner todas estas 4 ideas que les voy a dar para que ustedes entiendan y entendamos una vez más y escuchemos una vez más lo que la Biblia enseña sobre el perdón. Y aquí está la primera cosa. Yo las voy poniendo por orden según vaya predicando. Para empezar, el que perdona ha reconocido que no es hombre. ¿Es así? ¿Y que es Dios? No. Al revés. Dice la palabra de Dios. No temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Dios. Preguntó, ¿por qué? Porque la persona que ha reconocido lo que es perdonar sabe que es hombre y no Dios. Pero a veces nosotros actuamos como si no fuéramos hombres y fuéramos Dios. Interesante la pregunta esta, pero mucho más con lo que pasa antes de que él diga esa expresión. ¿Qué pasó? Dice, y José lloró mientras hablaba. Y eso me dice a mí que cuando una persona perdona, esa persona ha sido endulzada por la obra de Dios, la obra de la gracia, la obra del Espíritu Santo,
porque sin la obra de Dios y sin la obra del Espíritu Santo no existe el perdón. El mundo habla del perdón, habla de la reconciliación, pero yo personalmente, me perdona, no creo que el mundo sabe lo que está diciendo. Sin Dios no hay perdón. Ahora en estas últimas 2 semanas o 3 semanas está en las noticias, en primera plana, la muerte de Mandela, ¿verdad? Sí, un hombre famoso por luchar contra la apartheid, primero con las guerrillas, con las fuerzas armadas allá o sea, no fuerzas organizadas, sino guerra de guerrilla, en Latinoamérica y el Caribe, y entonces peleó contra las tropas y el ejército y los gobiernos y la policía ahí en South Africa, en África del Sur. Y terminó preso como unos 22, 25 años. Y allí lo pusieron en una celda de 8x8. Y estuve leyendo un artículo donde solamente hacía 2 cosas en la cárcel: estar en esa celda de 8x8 o estar en donde se rompe piedras, se pica piedras, canteras, rompiendo piedras. 2 cosas. Eso es todo lo que él hizo en esos años. Pero todo el mundo lo admira porque él fue capaz de perdonar y ganarse a los que lo cuidaban, a los guardias. De hecho, estuve mirando un documental, y no sé si lo han visto, donde entrevistan al guardia principal, ya una persona mayor que estuvo durante esos años, precisamente donde estuvo Mandela, y cómo se hicieron amigos, y cómo se reunieron después cuando él fue presidente. Mandela lo buscó y comían juntos con las familias, y vinieron a ser amigos. Y todo el mundo habla y admira a Mandela de cómo él perdonó. Y el diablo es muy astuto, y yo no quiero con esto minimizar a Mandela, que no se entienda eso. Pero el diablo es muy astuto, porque el diablo entonces le pone en la mente de las personas: es capaz de perdonar, porque nosotros los humanos somos buenos. No nos engañemos, porque Cristo dijo que no hay bueno ni aún uno. Pero si quieren creer a la media, a las noticias, yo personalmente le voy a creer a Cristo. No vamos a dejar que el mundo nos engañe, porque el mundo no es bueno y nosotros no somos buenos. Nadie aquí. Pero Cristo. El Dios que dice Colosenses se hizo hombre. La imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:6. Qué pasaje tan hermoso. Nos recuerda a Juan, en Juan capítulo 1 en su Navidad, que nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era, con Dios. Y el versículo 14 dice algo hermoso: y se hizo carne, habitó entre nosotros. Y ahora vemos a José, un hombre que había sufrido. Él sabía lo que era el dolor, él sabía lo que era la traición, él sabía lo que era caminar entre hermanos, pero eran hermanos que le odiaban. Él sabía lo que era una fe y una familia falsa y mala. Él lo sabía. Pero él había sido tocado por la gracia de Dios. Y ahorita vamos a ver la gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos al pasaje bíblico otra vez. Dice el pasaje que aquellos hermanos vinieron preocupados, vinieron a hablar con él y le pidieron que estaban citando según ellos al Padre, a Jacobo. Pero yo no le creo, y creo ustedes también, no sé. Pero yo no creo eso. Pero entonces a ellos pedirle y decirle estas palabras de que perdonara a sus hermanos la hora que estaba muerto el padre Jacob, él comenzó a llorar mientras ellos hablaban. Y eso me dice que cuando hay un corazón que perdona, ese corazón sabe lo que es ser dulce. Y hace falta en las iglesias un pueblo que sea así, que llore, dulce. ¿Cuántos de esta iglesia, piénsenlo, lloraron por última vez en un culto de oración? ¿Cuántos lloraron por última vez con un hermano, con una hermana por un problema? Se sentaron y lloraron y clamaron a Dios juntos. ¿Cuántos sintieron el dolor? ¿Cuántos?
¿Cuántos este año tuvieron esa experiencia? Si hiciéramos un cuestionario o un survey anónimo, vamos a encontrar muchas sorpresas. Probablemente muchos no tuvieron esa experiencia, no solo este año, sino nunca. Y por eso es que hay cristianos duros. Soy de fe inquebrantable. Mentira. Pero siempre está el lado opuesto. Llorar es de emocionalismo, es carismatismo. Cuando yo escucho esas cosas, esas expresiones, no las respondo, pero me les doy una cosa por el estómago. Que acusen de carismático a una persona cuando llore, cuando pasa a la plataforma a orar. Qué barbaridad. La persona que ha sido, que conoce, tocada por la gracia, que ha perdonado cualquier problema, cualquier asunto, esa persona sabe que es hombre y que no es Dios. Solo Dios puede juzgar. Claro, esto es una espada de dos filos, porque esto nos lleva a nosotros a pensar que a veces no se puede tener criterio ni concepto. Muchos dicen, bueno, hay que tolerar todo. No es así. Perdonar no es tolerar, no es así. Perdonar no es aguantar callado. No. Perdonar es cuando hay una expresión donde se dice, esto es lo que hay, esto es lo que pasó, pero yo te perdono. Claro, el mundo no conoce eso. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos saben eso? ¿O cuántos cristianos viven llevando récord o marcando las cosas malas que le hacen? Primera de Corintios 13:5 nos habla un detalle del amor. ¿Quién me lo lee? Versículo 5. ¿Quién lo busca? A ver, ahí está conmigo. Yo sé que es un sermón, pero esto también no estoy viendo. Vamos a buscarlo ahí, aquí se acuerda. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda rencor. ¿De quién está hablando? Del amor. Cuando se ama, se perdona, pero con un perdón que no guarda. Rencor. Y esa es una palabra muy interesante, porque literalmente tiene que ver con llevar, con marcar. 1, 2, la tercera. ¿De quién están esperando? Hay quienes se aguardan, empiezan 2.1, 2.2, 2.3. Hay quienes, sigue el número 3, ahí de frío. Es una palabra muy interesante. No guardar rencor, literalmente es eso, estar llevando, marcando. Estoy marcando un cuadrito ahí, cuántas veces. Qué interesante, ¿verdad? Pero así no era José. Y me pregunta él, ¿y así es usted? ¿Así soy yo? ¿Así somos nosotros? Una más. El año pasado, este año que está terminando, que ya termina en 2 días, usted ha sido capaz de perdonar. ¿Hay algo que usted ha tenido la necesidad de perdonar y no lo ha hecho? Si usted no lo ha hecho, pues entonces usted ha perdido un privilegio. El privilegio de imitar a Jesús. Porque muchos hablamos de imitar a Jesús, pero es difícil. Es más rico caminar al estilo de Pedro, sacar la espada, o al estilo de los demás, huir. Bueno, Pedro huyó, después que sacó la espada, huyó. Negó. Es muy fácil, pero perdonar. El pasaje que se leyó ahorita fue el de la oración modelo, el ejemplo que el Señor puso. Y el versículo 12 es interesante, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros, ¿qué hacemos? Como también nosotros Perdonamos a nosotros. ¿Cuántos pudiéramos decir, Señor, perdóname como yo también lo hago? Es difícil. ¿Por cuántos pudieran decir eso? Es difícil. Porque yo imagino al Señor, si uno le dice eso, el Señor va a decir, como tú también lo haces. ¿Estás seguro? A veces me pongo a pensar en este pasaje y me viene a la mente
los CEOs que van a las iglesias los domingos, que son dueños de bancos, que los hay, no se los hay. Estos líderes políticos que algunos van a las iglesias y dicen que son cristianos y son dueños de tarjetas de créditos de compañías. Me pregunto, ¿cuánto del perdón ellos conocen? ¿Cuántos de ellos, me pregunto, estarían dispuestos a sentarse en una mesa para recibir una palabra y aprender lo que es perdonar? Después no ven la televisión, como ellos dicen, gracias a Dios por las bendiciones que han recibido. Ellos representan a veces el 10% del país, el 10% que controla todo y el otro con problemas. Me pregunto, ¿cuántos? Pero nosotros somos conservadores y nos mantenemos en la línea firme. ¿Conservar qué? El hambre y la pobreza. Y las familias dividiéndose y perdiendo sus casas. Esto es una política, pero es una manera de aplicar la palabra de Dios, porque a veces queremos aplicar la palabra de Dios en las áreas que suelen bonito, áreas bonitas que no son controversiales, y algunas que son sociales. Decimos, no, eso es socialismo. No, la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla, es más, del año del jubileo. ¿Saben lo que es eso? Levanten la mano que saben lo que es el año del jubileo. Pastor Ortiz, ¿cada cuántos años era el año del jubileo? El año 50, ¿dejaban la mitad de la deuda o cómo? ¿Cuánto perdonaban? Todo. Todo. Con esto quiero decir, el mundo habla de perdón, pero el perdón es solamente cuando una persona la ha experimentado y haya vivido la gracia de Dios como José. Y cuando la persona que perdona piensa, que sospecha de esa persona llora como lloró José. Su corazón ha sido endulzado. Y hermanos, el perdón funciona. En las teorías del perdón y en la terapia del perdón, terapia moderna que ha aparecido en los últimos 30 años, déjeme decirle, hay mucha investigación que ha demostrado su valor. Le voy a poner un ejemplo para que tengan una idea, aunque esto es secular, es interesante. En el año 93, voy a decir estas investigaciones de estos doctores en psiquiatría y psicología, miren, esta persona encontró que entre los ancianos la salud era mejorada cuando ellos habían perdonado. Usted sabe cuántos ancianos de la edad dorada hay en las iglesias con cosas en el corazón de sus años de vida que han guardado silencio. No han sido capaces de perdonar, de confrontar a una persona y han vivido sufriendo y sufriendo. Y a veces los ven y las ven con Biblia en las manos, pero también un dolor adentro. Un pastor en una ocasión se sentó con una persona mayor de la edad dorada de cierto ministerio, donde esa persona se abrió y le contó cómo había sido violada a los 13 años por un tío y nadie lo sabía. Incesto. En las iglesias hay esas cosas. Hay esas cosas. Pero Cristo sana. Pero ¿cómo sana? Cuando el perdón comienza, la cirugía del perdón, la cirugía que Dios hace comienza a entrar. De hecho, miren, otro investigador en el 96 descubrió que los sobrevivientes del incesto a través de los años, al perdonar, han sido mejores que los que no han perdonado, han podido levantar sus vidas y han podido llegar a hacer metas, cumplir metas en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque el perdón es poderoso. Las investigaciones han demostrado que aquellos que han perdonado experiencias después del aborto han podido, muchachas y jóvenes así, han podido entonces levantarse otra vez, porque el aborto destruye. No hagan caso a lo que la sociedad dice. No, con 7 semanas, un bebé. Dios leyó cristianamente eso. Una cosita ahí que no tiene vida. Si tiene. Tienen consejería, después de una ocasión, una clase, una conferencia. Cuando una persona habla con un matrimonio con problemas, una de las preguntas que se hace si han perdido algún bebé
Porque a veces esa experiencia, eso que llamamos un turning point, es una experiencia fuerte. Y sin saberlo, ha cambiado mucho la vida, porque aún tenían hasta el nombre del bebé ese. Tenía 2 semanas ahí en la barriga, no era nada. Y tenían ya el nombre. Y ese nombre estaba en la cabeza de la mujer. Si hubiese tenido, dicen el nombre, hubiese tenido 2 hijos, hubiese tenido 3. O hubiese tenido un hijo o una hija. Pero fulanita en su mente no lo dicen, lo tiene. Murió. Interesante, ¿verdad? Puedo darle ejemplos y ejemplos. Las mujeres abusadas. En las drogas también, los problemas de las drogas. Las personas que han sido capaces de perdonar, lo que se ha demostrado es que han podido seguir adelante. Hermanos, esta gente no ha descubierto nada. Ellos descubrieron el Caribe, el Mediterráneo. Ya la Biblia ha hablado del perdón. El perdón estanca. Pero José no estaba estancado. ¿Están conmigo? Sé que tienen hambre, pero quedan 15 minutos y este sermón es importante. Porque aquí los hay que todavía tienen cosas que no han perdonado en sus vidas. Vidas personales, privadas, ¿quién sabe? Cada cual sabe ante Dios. La segunda cosa. El que perdona, acepta. Esto me encanta a mí. Cada vez que leo este versículo bíblico. El que perdona, acepta o ha aceptado o es capaz de perdonar porque conoce o ha aceptado lo que usted quiera. ¿Sabe qué? La soberanía de Dios. Versículo 20. Vosotros pensasteis, dijo José, hacerme mal. Pero Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Eso es madurez cristiana, por cierto. Eso es madurez. Cuando uno puede mirar hacia atrás y decir, bueno, no me gusta, Dios, ¿te estaba en droga, dormido? ¿O qué te pasa? ¿Qué te pasó? Esa es la persona inmadura. Pero la persona cuando va creciendo en la gracia dice, oh, Dios sabía. Dios podía haber usado otro camino, pero Dios quiso ese. Y en su gracia, Él tenía todo planeado, orquestado. Y todo lo encaminó a bien para hacer, dice el pasaje, lo que vemos hoy. Nadie puede ver nada bueno en su vida si no ha sido capaz de pasar momentos difíciles. La persona, el cristiano frío, es frío por 2 cosas. Dios lo ha tratado de formar, está en formación, pero esa persona ha detenido eso, no quiere crecer en la gracia. Se queda amargado o amargada. Sencillamente no ha entrado en ese proceso. Pero el cristiano que usted ve, caliente, activo en el Señor, detrás de ese creyente hay una experiencia, lo que sea, hay algo fuerte. No hay cristiano capaz de vivir la vida cristiana fuerte, con firmeza, si no ha caminado allá abajo en la desgracia, donde se conoce la gracia de Dios. A veces juzgamos a las personas por sus problemas, pero cuidado, porque a veces en la fábrica, en el taller de Dios, el departamento más activo es el departamento del dolor y del sufrimiento. Aún el mismo Hijo de Dios, Él no se escapó. Él no se escapó. Cuando lo tomaron, lo traicionaron, lo negaron, lo entregaron, lo vendieron, todas esas cosas pasaron, lo golpearon,
lo abofetearon, lo escupieron, lo coronaron con una corona de espina y lo desnudaron en una cruz. No, le pusieron como en el templo católico un mantico púrpura. Mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que quitaron sus vestidos, sus mantos, o sea, no tenía nada, ni el vestido ni el manto del frío, nada. Y sobre esos que hicieron, echaron suerte y lo pusieron desnudos. Eso es mentira. Vaya y pregúntale a cualquier historiador del Imperio Romano, usted va a ver cuál era el respeto que había por un criminal. No, había que desnudarlo, había que encuadrarlo, había que burlarse de él, y si era posible prender las vías de los romanos con brea, prender y quemar a esas personas. Y a Cristo, ¿qué le hicieron? No lo quemaron así, no lo quemaron, pero se burlaron de él y hicieron todo eso. Pero luego 3 días después, en el taller de Dios hay que pasar, por el taller de Dios hay que pasar para experimentar que en el tercer día se abra la puerta. Gracias a Dios por su taller. Gracias a Dios. Y usted diría, ¿saben qué, muchachos? Come on, guys. No fueron ustedes. Fue Dios. Es más, ustedes no tienen, probablemente le diría, ustedes no tienen ni una pizca de cerebro para hacer negocios buenos. Miren, me vendieron a mí. Miren lo que se pierde. Diría usted. Ah, pero Dios, ¿sabe lo que hizo? Él mandó un comprador bueno que me llevó al lugar correcto. Oh, una mujer que, por cierto, la esposa de Potifar, se me quería regalar, pero yo le dije que no. ¿Y saben qué? Me costó. Y no es que estaba fea. Según la novela de la televisión, ella estaba con todos. No, se me regaló. Y que era tremendo titi. Ah, yo no soy este viejo que ustedes ven ahora. Gobernante de Egipto, ¿se acuerdan de mí? Come on, guys. Yo diría así. Y luego, Dios me fue a buscar a la cárcel donde Él mismo me metió, porque ni el faraón ni nadie tiene poder. Fue Dios. Oh, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahí no se queda todo. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, y nosotros los llamados de Dios somos los electos de Dios. Y Dios hace con sus electos lo que Él quiere. Pero eso sí, al final del camino, cuando los saca del departamento ese, son diferentes. Pero la tercera cosa, lo siento, sé que tienen hambre, pero me quedan más cosas. Breve, hay tiempo. El que perdona se preocupa del perdonado. O sea que la persona que perdona no deja ir las cosas, sino que hace un seguimiento. Dice el pasaje del versículo 21, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. Versículo 21, subrayen eso. Así los consoló. ¿Tienen esa versión? ¿Dice así? ¿Alguna diferente? Versículo 21. ¿Cómo dice? ¿Tienen la Biblia? ¿Cómo dice? ¿Alguien dice otra palabra diferente o dicen ese verbo así? Así los consoló. Les consoló y les habló cariñosamente. Cariñosamente. NIV, una versión internacional. América. Los consoló. El cristiano que no consuela es porque jamás ha vivido pruebas duras. Nunca le han consolado, nunca le han hablado, y por lo tanto esa persona es fría, es hielo, un témpano de hielo, y no es consuelo para nadie. Dirán, fuerte pastor, sí lo es. Perdona, pero yo creo eso ahora más que nunca. Nadie puede consolar si no sabe. Nadie puede experimentar lo que hay, porque nosotros tenemos la gente, si usted supiera, es verdad, hay que saber. Hay zapatos que hay que ponerse para poder sentir por la persona que se ama. A veces nos llenamos la boca fácilmente.
así los consoló, pues les habló al corazón. Este es un pasaje clave, yo lo considero clave y secreto para la consejería. ¿Sí? Porque la persona que no experimenta la gracia de Dios no sabe consolar. No sabe llegar a una persona y decirle, todo va a pasar. Claro, automáticamente dice, sí, todo va a pasar, lógico, hombre. Todo pasa, claro, eso lo sabemos. Sí, pero pasar de verdad. Dios es capaz de hacer que todo verdaderamente pase. Y que experimentemos verdaderamente Salmo 23, que se recuerdan, el valle de sombra de muerte, aunque ande, o sea, vamos a través del valle, pero no vamos a quedar estancados. Todos vamos a experimentar cualquier cosa así. Pero nosotros, los hijos de Dios, cuando hemos vivido las pruebas de la vida, hemos sido forjados, hemos pasado por el departamento de la prueba de Dios, entonces que podemos consolar. Yo quiero retar aquí, hermanos, quiero darles palabra de estímulo de esa manera esta mañana. Que el próximo año ustedes sean hermanos de consuelo. Si alguien no lo ha sido, pues que aprenda a ser. El hermano de consuelo es la persona, para ponerte en términos abstractos, que cuando alguien viene a hablar, le dice, no, hermano, no hables así, no te quedes, sí, pero vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? Vamos a orar por este asunto. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un plan, una estrategia. Vamos a dejar que Dios obre. La persona de consuelo no es la persona que dice, ¿y qué pasó? Oye, pero qué chisme tan bueno, pero qué bueno está. Cuéntame más, cuéntame más. No, eso no es de consuelo. La persona de consuelo sabe levantar las paredes, aunque sea impopular, levanta unas paredes y le dice, un momentico. Vamos a sentarnos, vamos a conversar. Vamos a hablar sobre este asunto. ¿Qué pasó? O ya hablaste con el hermano, o ya hablaste con la hermana. Francis Chavez, el pastor que les conté en ese sermón, y si Jesús fuera el pastor de la iglesia, en ese sermón hay una parte bien interesante donde él dice, porque ahí parece que había muchos líderes, no solo pastores, donde él dice, what's up with you guys? ¿Qué pasa con ustedes si ustedes llegan a una iglesia y si no hay un culto de niños como de un estándar alto, se van? Y yo me quedé, oye, yo conozco eso. Yo he visto eso. O si llegan a una iglesia y dicen, todos son latinoamericanos, son indios, me voy. O todos son cubanos, la dice estirada. De ahí a un argentino no va nada. Me voy. Puertorriqueño, ay bendito. Esta gente no tiene clase. Lo mismo está en Puerto Rico, que en el Bronx, que allá en Orlando no tienen clase. Yo he oído cada cosa que yo digo, ay Dios mío, aguántame para no decirle al hermano o a la hermana. Aguántame, espíritu. Y luego uno dice, esta es la iglesia. Esto es lo que Cristo tiene de novia. Patético. Esta es la iglesia hispana que hay en los Estados Unidos. Y luego nos refugiamos detrás de la alabanza y de la adoración. Jamás. No. La verdadera adoración, yo pudiera decir que es saber que uno sabe consolar, porque con su boca proclama libertad a la persona cautiva. Finalmente, dice la palabra de Dios que José tenía algo más que enseñarnos sobre el perdón. El que perdona tiene un mensaje de aliento, pero no cualquiera, un solo consuelo, como mencioné. Dice ahora el pasaje del versículo 24, un día José dijo a sus hermanos, ya viejito ya. Esto pasó ya tiempo después de la experiencia que murió Jacob, ¿ok? Ya ahí pasaron varios años, pero yo lo pongo en el mismo paquete, ¿ok? O sea, desde el versículo 23 al 24 ya pasaron años. Y un día José dijo a sus hermanos, voy a morir. Pero Dios ciertamente, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice? Os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, e Isaac y a Jacob. O sea, los va a llevar a la tierra que Dios le prometió a abuelo. ¿Se acuerdan? Les diría así.
Nosotros estamos hechos para vivir allá, no aquí. Y Dios les va a visitar. Y por cierto, cuando se vayan, cuando Dios los visite, llévense conmigo, con ustedes mis huesos. Yo no sé usted, pero a mí me causa risa. Yo me imagino este pasaje. Por cierto, mis huesos se los llevan. Piensen en esto, hermanos. La fe, la teología, la doctrina, la creencia que tenía José. ¿Cuán fuerte sería en la esperanza del Dios de su abuelo, de Abraham, de Isaac y de Jacob, su padre? Que él no quería que sus huesos, que ni sus huesos se quedaran ahí. Pónganse a pensar en eso. Claro, sospechamos que él sabía. Claro, a nosotros nos hubiese gustado eso porque para evidencia bíblica, pero él sabía que si no lo hacían, alguien probablemente iba a decir, ¿saben qué, guys? Cojan estos huesos, vamos a reconstruir aquí algo, ponerlos aquí, y que se sepa que este es el hombre que nuestros dioses de Egipto utilizaron para sacarnos del hambre. Porque él sabía. Sospechamos, probablemente él pensaba algo así. Llévense mis huesos de aquí, para que no se piense nadie aquí en Egipto, cuando pasen los años futuros, que yo fui el Salvador. Yo pienso eso. Pero también pienso en lo siguiente. Yo no soy de aquí. Cuando Dios les visita a ustedes, váyanse, no vienen hasta atrás, váyanse, porque es una visita de Dios, y me llevan a mí también muerto, me llevan mis huesos, no me dejen aquí. Yo quiero que ustedes piensen lo siguiente: cuando una persona perdona porque sabe dónde está su reino, su mundo, a dónde pertenece. Y aquí viene la gracia, hermano. Perdonar no es humano, no es fácil. Pero nosotros no somos de este mundo. Simbólicamente pudiéramos decir, viene Dios a visitarnos, y Dios viene un día a visitarnos, a llevarnos. Cristo viene y nos va a llevar. Nosotros no somos de este mundo, así que nosotros estamos hechos para hacer cosas que no son de este mundo. Perdonar una de esas. No es de este mundo. No lo es. Yo no sé si ustedes pueden comprender esta historia como la estoy diciendo, pero aquí yo voy a perdonar. Aquí yo veo 4 cosas claritas. Y se las voy a mencionar otra vez. Se las voy a poner en internet para que las miren. La razón es, bueno, este es el último domingo del año y lo voy a decir, ya en estos 4 años son como 30,000, 34,000 los que han visitado. Claro, cuando uno mira las estadísticas ve que es de muchos países. Y quiero que vean ellos también este punto, y quiero recordárselos la libertad, porque yo considero que para poder vivir un mejor año hace falta perdonar cualquier cosa que uno tenga en su mente. ¿Por qué? Porque el que perdona ha reconocido que no es Dios, es simplemente un hombre. El único que puede vivir sin perdonar, si quiere, es Dios, y no lo hace. Mandó a Jesús para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando uno le pide perdón a Dios y recibe a Cristo en su corazón, queda perdonado. Número 2, el que perdona acepta la soberanía de Dios. Y si usted no ha sido capaz de perdonar algo en su vida, es que usted todavía no conoce lo que es la soberanía de Dios. Usted no sabe lo que es que Dios controle todo. Y se pierde ese privilegio hermoso que hay en la fe. Cuando uno dice, yo no puedo más, yo no sé nada, este asunto es de Dios, Él lo va a resolver. Número 3, el que perdona se preocupa por la persona que ha perdonado. No es esa persona así. Aquí hay mucho que enseñar, y no lo dije por el tiempo, pero esto tiene que ver también con el cristianismo malo que estamos formando en las iglesias de hoy.
Vienen, se arrepienten de sus pecados, se quedan aquí, pero no aprenden otra cosa, excepto venir domingo a domingo, como los cristianos viejos, que van el domingo solamente, el miércoles los mejores de los mejores, y el martes los mejores de los mejores. Ahora, pastor que dio sus palabras, tómela como usted desee, es mi último sermón del año, y fijamente, que perdona, conoce, sabe que tiene un mensaje de esperanza, donde Dios nos va a visitar. Pero nadie puede dar ese mensaje si primeramente no ha sido visitado por Cristo. ¿Lo ha sido usted? Les invito a que bajen sus cabezas. Bajen sus cabezas. Vamos a orar. Vamos a pensar en eso. Vamos a ir en silencio. Si hay alguien que tiene algo que perdonar, tome la decisión de perdonarlo, lo que sea. Alguien probablemente tiene algo que no soporta más del pasado, algo de su esposo, su esposa, de sus hijos, de sus padres, alguna experiencia triste, algo en una iglesia. Hay personas que van de iglesia en iglesia y acaban de echar raíces firmes porque no han perdonado.